Detrás de las santas paredes de una iglesia, se escondía un oscuro secreto. Descubre cómo una mujer inocente pagó con su vida al revelar la verdad. En el tranquilo y pequeño pueblo de Ashford, escondido entre las colinas de Virginia, la vida transcurría de manera serena y apacible. Allí, todos los habitantes se conocían, y la iglesia de San Marcos, situada en el corazón de la comunidad, no solo era un sitio de veneración, sino el centro de la vida social de sus habitantes. Era en este lugar donde los residentes acudían a buscar consuelo, compartir alegrías o simplemente escuchar las palabras amables del padre Daniel Mackinnon, un sacerdote que había estado al servicio de la comunidad durante más de 10 años. El padre Daniel era una persona a la que se recurría en busca de orientación, y sus consejos eran frecuentemente decisivos en cuestiones tanto espirituales como mundanas. Sin embargo, su inflexible visión de la vida y su fe en su propia perfección pronto se convertirían en el epicentro de un alarmante escándalo que conmovió a Ashford hasta su núcleo. María Grayón, una mujer de 30 años con un corazón generoso, era una de las feligresas más leales de la iglesia. Todos la conocían, desde los niños a quienes organizaba clases dominicales hasta los ancianos a quienes asistía en sus hogares. María era esa persona excepcional que siempre encontraba tiempo para los demás, ignorando sus propias necesidades. Su sonrisa radiante y su mirada bondadosa se habían transformado en un símbolo de caridad en el pueblo. No obstante, nadie podría haber imaginado que en esta iglesia, entre muros llenos de oraciones y esperanzas, sucedería un incidente que haría que todos cuestionaran sus creencias sobre la vida y la muerte, así como sobre el bien y el mal. Un día, al inicio de un frío octubre, María desapareció de forma abrupta. No apareció ni en los servicios dominicales, ni en el parque donde acostumbraba pasear con los niños del vecindario. Sus llamadas telefónicas no eran respondidas y su hogar parecía haber sido dejado sin prisa. Esto generó preocupación entre los pobladores, y en pocos días se inició una búsqueda. Nadie esperaba que María fuera hallada sin vida, y menos aún en el lugar más sagrado de la comunidad. Esto era solo el principio de una larga y dolorosa narrativa que revelaría las oscuras facetas del ser humano y forzaría a Ashford a enfrentarse a una realidad de la que no se podía escapar, incluso tras las paredes de la iglesia. Todo comenzó cuando se halló un cuerpo en una sala parroquial oscura y silenciosa. El de María Grayón. Su fallecimiento no fue solo una tragedia, sino un asesinato horrendo cometido con tal frialdad que nadie podía imaginar que el hombre en quien confiaban sus secretos más íntimos estuviera detrás de este acto. La investigación de este crimen estaba destinada a romper la confianza y arruinar vidas, pero hasta ese momento, antes de que la verdad saliera a la luz, los residentes de Ashford aún creían que el mal no podía infiltrarse en su calma existencia. Sin embargo, con cada hora que transcurría y cada nueva revelación de los detectives, se tornaba claro que la verdadera maldad puede ocultarse incluso en los corazones más puros. Así comenzó una historia que conmocionó a la comunidad y pronto reveló a todos los habitantes de Ashford que nadie está a salvo de la oscuridad que puede ocultarse tras una fachada de santidad. Un viento frío de otoño soplaba por las calles, despojando a los árboles de sus últimas hojas. Parecía un día ordinario, con un mercado bullicioso, niños jugando en el recreo y el sonido de las campanas resonando en los callejones vacíos. Pero había una tensión en el ambiente, sutil aunque persistente, como si la propia naturaleza estuviera presagiando un desastre inminente. En las primeras horas de la mañana, cuando el pueblo comenzaba a desperezarse, Lisa Carter llamó cautelosamente a la puerta de la iglesia de San Marcos. Como cada domingo, iba a ayudar al padre Daniel a preparar el lugar para el servicio. Normalmente, a esa hora, María ya se encontraba allí organizando las flores o disponiendo las velas. Pero hoy, lo que recibió Lisa fue un silencio inquietante que llenaba los bancos vacíos y atenuaba la luz que entraba por los vitrales. Lisa llamó a María. Su voz resonó en la sala vacía, pero no obtuvo respuesta. Inicialmente, pensó que su amiga simplemente había llegado tarde, pero una ligera inquietud fue creciendo, transformándose en temor. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Este presentimiento la acompañó mientras recorría los oscuros pasillos de la iglesia, dirigiéndose a las áreas donde el sacerdote y los feligreses solían charlar. Fue allí,
en un pequeño cuarto al que no tenían acceso los visitantes, donde Lisa descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. La tenue luz de una lámpara, apenas visible a través de la puerta entreabierta, iluminó una escena aterradora entre la penumbra. En el suelo, rodeada de libros y papeles desordenados, yacía el cuerpo de María Grayon. Lisa no pudo comprender de inmediato la magnitud de lo que tenía ante sus ojos. Era demasiado inesperado y profundo en su horror. El cuerpo de María presentaba mutilaciones que lo hacían irreconocible. Lisa no sintió temor en un primer momento, sino más bien una extraña sensación de desasosiego, como si la realidad hubiera perdido su significado de forma repentina. Gritó. Pero su voz se extinguió entre las paredes de la iglesia, donde el tiempo pareció congelarse. La idea de que su amiga hubiera muerto no se instaló en su mente de inmediato. En ese instante, Lisa se encontraba aturdida, incapaz de entender cómo o quién podría haber llevado a cabo algo tan monstruoso. La figura de María estaba marcada por heridas sangrientas, y su rostro se hallaba tan desfigurado que solo se podía reconocer a través de sus prendas y joyas. No obstante, este horror no fue lo único que la impactó. En el suelo, un poco alejada del cuerpo de María, yacía una cruz manchada de sangre. Era un signo de que aquel lugar, anteriormente considerado un refugio, se había transformado en un escenario de asesinato. Esto no era solo un acto de violencia, era un mensaje oscuro y brutal dirigido al núcleo de la fe y la confianza. Poco después, la policía arribó al lugar. Sus pasos pesados reverberaban a lo largo de los pasillos mientras examinaban la escena del crimen y el cuerpo. Existían más preguntas que respuestas. ¿Quién tendría la capacidad de cometer un crimen tan horrible en un sitio que se supuesto a ser sagrado? ¿Por qué María? Allison Harper, una detective famosa por su perspicacia y profesionalismo, se encargó del caso, anticipando que sería uno de los más complejos de su trayectoria. Notó de inmediato algunas anomalías. La escena del crimen parecía anormalmente limpia, a pesar de la brutalidad visible. No había indicios de una lucha, lo cual era extraño, considerando el estado del cuerpo de María. Además, sus objetos personales estaban intactos, lo que descartaba la idea de un robo. Todo indicaba que el asesino tenía una relación previa con María y había actuado con una fría determinación. Mientras el equipo forense recogía evidencia, Allison comenzó a considerar posibles motivos. Este asesinato no parecía ser un hecho casual, sino más bien algo meticulosamente planificado y simbólico, como si el autor quisiera enviar un mensaje. Pero ¿qué era lo que quería comunicar en realidad? La comunidad estuvo profundamente conmovida tras enterarse del brutal crimen. Los residentes no podían aceptar que algo tan horrible pudiera ocurrir en su tranquilo rincón, donde las puertas permanecían sin llave y las sonrisas eran la norma. La iglesia, que había sido un emblema de luz, ahora se veía envuelta en una sombra de miedo y desconfianza. Allison comprendió que desenterrar la verdad sería un arduo desafío. Este asesinato parecía ser solo el principio, un desencadenante que revelaría los oscuros secretos ocultos tras una fachada de respeto y fe. Estaba dispuesta a sumergirse en esas profundidades oscuras para hallar respuestas a las inquietantes preguntas que atormentaban a todos en Ashford. Con los primeros rayos del sol atravesando el espesor de nubes, Ashford se despertó en una nueva realidad. El asesinato de María Grayson fue un golpe que resonó en cada hogar, y los rumores se esparcieron velozmente. Cada residente parecía tener más información que el vecino, aumentando así las especulaciones. En medio de todo el murmullo, una cuestión destacaba. ¿Quién podría haber perpetrado un acto tan atroz? Mientras tanto, para Allison Harper y Mark Ridgway, esa mañana transcurría como cualquier otra, aunque marcada por los aterradores sucesos del día anterior. Allison, habiendo dormido poco, se encontraba ya en la oficina revisando informes forenses, en busca de cualquier indicio que pudiera iluminar el caso. Aunque Mark aparentaba serenidad, la tensión en la ciudad era palpable. En su tiempo de trabajo allí, los asesinatos eran excepcionales, pero este era singular por su naturaleza. Lo que llamó la atención de Allison al revisar los informes fue la falta de signos de lucha, lo que sugería que María había confiado en su agresor o fue sorprendida. Sin embargo, lo que más la impactó fue el estado de su cuerpo. Las lesiones mostraban que el crimen se había llevado a cabo con una brutalidad inusitada. Los investigadores forenses descubrieron que el arma homicida, un cuchillo,
había permanecido en la escena. Algo raro, ya que la mayoría de los criminales intentan deshacerse de ella para complicar la investigación. Este asesino, no obstante, parecía tener la intención de dejar un mensaje, lo que inquietaba aún más a Mark. Por su parte, este último se dedicaba a recopilar información acerca de María. A simple vista, la vida de María parecía perfecta. Contaba con una familia cariñosa, participaba activamente en la comunidad y mostraba una gran devoción hacia la iglesia. Sin embargo, Mark tenía la certeza de que bajo esa apariencia de perfección se ocultaban secretos que podrían revelar los verdaderos motivos detrás de su muerte. Así que comenzó a interrogar a familiares, amigos y conocidos para construir un panorama más completo de sus últimos días. Muchos describieron a María como una persona bondadosa y solidaria, pero algunos insinuaron que comenzaba a mostrar signos de creciente aislamiento y ansiedad, algo que parecía ocultar a los demás. Su primera entrevista fue con Lisa Carter, la amiga que había encontrado el cuerpo de María. Lisa, todavía en shock, no podía creer lo sucedido, pero a pesar de sus emociones, le confesó a Mark que en las semanas previas, María había estado más callada, a menudo inmersa en sus pensamientos y evitando hablar sobre temas relacionados con la iglesia, que solían ser de su agrado. Lisa advirtió que María empezó a acudir sola a la iglesia por las noches, cuando no había nadie, como si algo la inquietara, aunque nunca reveló qué era. Por otro lado, Allison decidió enfocarse en la escena del crimen, comprendiendo que la solución podría encontrarse en pequeños detalles aparentemente insignificantes. El padre Daniel McKinnon ofreció su asistencia durante la investigación. Sin embargo, algo en su comportamiento le resultó extraño a Allison. El sacerdote se veía sorprendentemente sereno, lo que sorprendía a Allison considerando que conocía a la víctima y había visto su cuerpo en un estado tan horroroso. Esto despertó su curiosidad, así que decidió observarlo con más atención. El padre Daniel tenía un carácter complejo. Aunque era estricto, también era justo, y su fe nunca se cuestionaba. No obstante, algunos de sus sermones causaban inquietud entre ciertos feligreses por sus estrictas interpretaciones de las normas religiosas. Allison sintió que era necesario investigar su historia personal para determinar si había acontecimientos en su vida que pudieran ser relevantes para el caso. Entre los documentos que examinó, encontró numerosos libros y registros de la iglesia, pero uno que le llamó particularmente la atención fue el diario de María. Este no solo documentaba sus pensamientos, sino que también reflejaba sus experiencias en las semanas previas a su muerte. A medida que lo leía, encontró anotaciones sobre sus dudas, luchas internas y miedos. Una de las últimas entradas mencionaba a un hombre en la oscuridad que la acechaba, incluso en la iglesia, lo que incrementó la alarma en Allison. Mientras tanto, Mark hizo una notable observación. El sacerdote era la única persona que no podía proporcionar una coartada sólida para la noche del asesinato. Afirmó haber estado en la iglesia orando, pero nadie podía respaldar su declaración, algo que alimentaba las sospechas contra él. Sin embargo, aún no existían pruebas contundentes. A medida que avanzaba la investigación, tanto Allison como Mark comenzaron a darse cuenta de que apenas estaban rascando la superficie y que había muchos secretos por desvelar. El momento decisivo se produjo al comprender que, bajo la tranquila fachada del pueblo, había muchos esqueletos ocultos y que el asesinato de María podría ser solo el inicio de una serie de revelaciones. Cada nuevo hallazgo generaba más preguntas, y aunque las respuestas seguían sin llegar, los detectives estaban decididos a llegar al fondo de la verdad. La brumosa mañana encontró a Ashford en un estado de ansiedad latente. El asesinato de María Grayson se había convertido en el centro de las conversaciones en las calles, en las tiendas y en los hogares. En un pueblo donde el sacerdote representaba la moralidad y la orientación espiritual, empezaron a surgir las dudas. Los murmullos insinuaban que tal vez había algo oscuro y terrible oculto tras la fachada de piedad del padre McKinnon. Su comportamiento posterior al asesinato suscitaría cada vez más inquietudes. Incluso aquellos que antes lo consideraban un líder firme y de confianza, comenzaron a notar cambios en su actitud. Se volvió más reservado, evitaba las interacciones y parecía perderse cada vez más en sus propios pensamientos. Así, los detectives Allison Harper y Mark Ridgway iniciaron un estudio profundo sobre el pasado del sacerdote.
Sabiendo que tras cada máscara podría haber algo que esclareciera los hechos recientes, las pesquisas sobre su vida dieron lugar a hallazgos sorprendentes. Daniel McKinnon nació en el seno de una familia con creencias religiosas muy estrictas, y desde una edad temprana fue preparado para servir en la iglesia, siendo formado en una obediencia inquebrantable a los preceptos religiosos. Sus padres, personas de carácter firme y convicciones robustas, le inculcaron valores morales severos que guiaron su existencia. Sin embargo, a medida que los investigadores indagaban más en su pasado, empezaron a aparecer detalles que ponían en entredicho su imagen inmaculada. Mark descubrió que Daniel había desempeñado funciones en una diócesis diferente durante varios años antes de llegar a Ashford. En ese tiempo, no todo fue positivo. Varios feligreses se quejaron de su rigor excesivo y de sus métodos severos en la educación de los niños en la escuela de la iglesia. Una de estas quejas incluso provocó una investigación, pero el asunto fue reprimido, y Daniel simplemente fue trasladado a otra parroquia. Por su parte, Allison comenzó a examinar el comportamiento de Daniel en los últimos meses, notando que varias personas que antes mantenían una relación cercana con él empezaron a distanciarse. Se comunicó con Amelia Ross, la secretaria de la iglesia, quien conocía bien al sacerdote. Amelia había sido siempre una devota colaboradora y apoyaba al padre, pero recientemente se había percatado de que él había adoptado una actitud más reservada e irritable. También mencionó que había oído una conversación extraña entre Daniel y María, donde los intercambios eran intensos, aunque no pudo discernir su significado. Allison y Mark se dieron cuenta de que Daniel había sido la última persona en ver a María el día de su deceso. Según su declaración, discutieron sobre asuntos de la iglesia y María parecía algo inquieta, pero eso fue el fin de su diálogo. No obstante, el relato de Daniel no concordaba con la cronología de los acontecimientos, ya que varios testigos afirmaron haberlo visto salir de la iglesia mucho más tarde de lo que él había manifestado. Allison empezó a sospechar que Daniel no era quien decía ser, y su conexión con María parecía ser mucho más compleja que la de un sacerdote con una feligresa. En un diario que Allison había encontrado previamente, había menciones sobre un hombre vestido de negro que frecuentaba a María en la iglesia y trataba de persuadirla en algo. Estas anotaciones se volvieron cada vez más inquietantes conforme se aproximaba el día de su muerte, ya que María había escrito sentirse atrapada y sin saber cómo salir de su situación. Sin embargo, hasta ese momento, no existían pruebas directas que implicaran al sacerdote. Su coartada, aunque dudosa, no podía ser desmentida. Pero Allison y Mark sabían que debían investigar más a fondo. La pregunta no solo era quién había asesinado a María, sino también por qué había sucedido aquello y qué sabía María que podría haber llevado a Daniel o a alguien de su entorno a cometer un crimen tan abominable. Mientras tanto, los habitantes de Ashford empezaron a sospechar que el asunto podría ser más complejo de lo que se había pensado. Cada vez más personas comenzaron a distanciarse de la iglesia, sintiendo que su fe había quedado afectada. No era solo una crisis de fe, sino también una revelación de que el hombre en el que habían depositado su confianza podría estar ocultando un terrible secreto. Las preocupaciones y los temores comenzaron a erosionar la tranquilidad del pueblo, transformando lo que solía ser un lugar apacible en un ambiente donde cualquiera podía ser un sospechoso. Allison y Mark decidieron concentrarse en las pruebas para no cometer errores, conscientes de que podían estar enfrentándose a alguien que ocultaba sabiamente sus intenciones reales. Sin embargo, tenían la certeza de que la verdad eventualmente saldría a la luz y estaban decididos a desvelar lo que realmente ocurrió aquel fatídico día en que María Grayón fue asesinada. A medida que los detectives profundizaban en el caso, la atmósfera en Ashford se iba tornándose cada vez más tensa. Cada jornada, la comunidad que antes era tranquila y acogedora parecía estar envuelta en un manto de sospechas y desconfianza. El homicidio de María Grayón y las dudas en torno al padre Daniel McKinnon transformaron a la comunidad en un lugar donde todos podían convertirse en el blanco de rumores. Las charlas comenzaban con preguntas inocentes, que rápidamente se convertían en acaloradas discusiones y finalmente en acusaciones. En una cafetería local, donde los residentes se hallaban para comentar las noticias recientes, el tema del asesinato se convirtió en el centro de atención.
Alguien recordó haber visto a María cerca de la iglesia en horas de la noche, mientras que otros mencionaron cambios inusuales en el comportamiento del padre Daniel. Todo parecía tener importancia, incluso los detalles más pequeños, y todos se sentían impulsados a compartir cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el crimen. Uno de los temas más debatidos giraba en torno a la conexión entre María y el sacerdote. Muchos eran conscientes de que ella pasaba gran parte de su tiempo en la iglesia, colaborando con la organización de eventos y manteniendo una relación cercana con el padre Daniel. Sin embargo, tras su asesinato, dicha cercanía empezó a parecer sospechosa. Las personas comenzaron a cuestionar qué tipo de vínculo existía entre ellos. ¿Se trataba únicamente de una conexión espiritual o había algo más profundo? Amelia Ross, la secretaria de la iglesia, también se vio envuelta en esta tormenta de rumores. Era la única que trabajaba junto al padre Daniel diariamente, lo que llevó a los aldeanos a sospechar que podría tener información valiosa, pero optaba por el silencio. Algunos incluso insinuaron que podría estar implicada en el crimen, dado que estaba siempre presente y conocía todos los entresijos de la parroquia. Al darse cuenta de que los rumores no solo despertaban el interés por el caso, sino que además complicaban la investigación, Allison y Mark decidieron organizar una serie de reuniones con los vecinos. Su propósito no solo era recopilar información adicional, sino también intentar calmar las tensiones en la comunidad. Sin embargo, pronto se percataron de que poner freno al flujo de chismes resultaría complicado. Durante una de esas reuniones, conocieron a John Miller, un periodista local que había estado siguiendo de cerca la investigación. Parecía tener información sobre los movimientos de los detectives y la compartía con cualquiera que quisiera escuchar. John sostenía que el asunto iba más allá de los celos o conflictos personales, llegando a sugerir que el asesinato podría estar vinculado a oscuros rituales o antiguas prácticas que supuestamente el sacerdote llevaba a cabo en secreto. Aunque Allison mostraba cierto escepticismo, se dio cuenta de que John podría poseer información relevante, especialmente debido a sus conversaciones con personas que temían hablar directamente con la policía. Decidió anotar algunas de sus teorías, aunque en ese momento no las consideraba cruciales. Por su parte, Mark se enfocó en interrogar a los miembros de la parroquia. Observó que muchos de aquellos que anteriormente respaldaban al padre Daniel comenzaban a alejarse de él. Algunos feligreses incluso confesaron que se sentían incómodos durante los últimos sermones, cuando el sacerdote hablaba de pecado y redención con una intensidad casi amenazadora. Sus palabras empezaron a parecerles un mal augurio, y no podían evitar sentir que en sus mensajes había una amenaza latente. Lo más sorprendente fue que algunos de los feligreses más devotos comenzaron a cuestionar su fe. No lograban entender cómo alguien en quien depositaban sus almas podía estar involucrado en un crimen tan atroz. Esta incertidumbre fue penetrando en sus corazones, poniendo en jaque los cimientos de sus vidas. Al mismo tiempo, Lisa Carter, la amiga de María que aún creía en la inocencia del padre Daniel, se convirtió en el blanco de las críticas de sus vecinos. Su devoción hacia el sacerdote parecía ridícula a los ojos de aquellos que ya lo habían juzgado culpable. Así, Lisa comenzó a experimentar el frío distanciamiento de lo que consideraba amistades. Su apoyo al sacerdote le pareció extraño y solo intensificaba las sospechas en su contra. Allison y Mark eran conscientes de que la situación estaba fuera de control. La tensión en la localidad podía desencadenar consecuencias impredecibles, así que decidieron acelerar la investigación para prevenir un mayor conflicto en la comunidad. Comenzaron a examinar cada detalle, cada evidencia con mayor minuciosidad, buscando algo que pudiera llevarles al verdadero culpable. Sin embargo, aún hasta ese momento, las respuestas continuaban siendo elusivas y las sospechas se multiplicaban. En las sombras de la tranquila ciudad, los miedos comenzaban a aflorar y más enigmas comenzaban a surgir. Cada avance parecía acercarles a una solución, pero también generaba nuevas incógnitas. La investigación alcanzó una etapa en la que cada nueva evidencia no solo oscurecía más el caso, sino que lo complicaba aún más. Allison y Mark sentían que estaban cerca de descubrir algo significativo, pero conforme avanzaban, se daban cuenta de que el caso era más intrincado de lo que habían anticipado. Uno de los problemas iniciales que encontraron fue que los testimonios de los testigos comenzaron a divergir.
Algunos vecinos afirmaban haber visto a María y al padre Daniel juntos la noche previa al asesinato, mientras que otros insistían en que el sacerdote ya había dejado la iglesia cuando María llegó. Allison comprendía que las personas podían errar, pero el número de contradicciones resultaba alarmante. Mark decidió volver a las bases de la investigación y revisar las pruebas recolectadas en la escena del crimen, y notó algunos detalles que anteriormente habían pasado desapercibidos. Allison y Mark continuaron su investigación con renovada determinación. Revisaron cada testimonio y evidencia con minuciosidad, y finalmente, un detalle crucial salió a la luz. Una carta escrita por María, encontrada en su diario, donde mencionaba sus temores y sospechas sobre el padre Daniel. Esta carta, junto con las inconsistencias en los testimonios del sacerdote, llevó a Allison y Mark a centrar su atención en él. Decidieron interrogar nuevamente a Amelia Ross, la secretaria de la iglesia. Bajo presión, Amelia confesó que había visto al padre Daniel salir de la iglesia la noche del asesinato, pero había guardado silencio por miedo a represalias. Con esta nueva información, Allison y Mark obtuvieron una orden de arresto para el padre Daniel. La captura del sacerdote fue un evento dramático. La comunidad, dividida entre los que creían en su inocencia y los que lo consideraban culpable, observó con tensión mientras la policía lo detenía. Durante el juicio, se presentaron todas las pruebas recolectadas: la carta de María, los testimonios de los feligreses y la confesión de Amelia. El padre Daniel, aunque inicialmente negó todo, finalmente admitió su culpabilidad, revelando que había actuado por celos y miedo a que María descubriera sus oscuros secretos. El juicio concluyó con una sentencia de cadena perpetua para el padre Daniel. La comunidad, aunque sacudida por los eventos, comenzó a sanar lentamente. Allison y Mark, satisfechos con haber llevado justicia a María, se despidieron de la localidad con la esperanza de que la paz regresara a la tranquila ciudad. Pero hasta aquí llegamos con este caso, y si deseas seguir adentrándote en sucesos oscuros, te dejo este video.